Frida y Eric Stralge. Macro Connection. Bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan, bienvenidos a otro programa de Macro Connection. Hoy sábado, como sí, siempre, a las 6 y 1 minuto, 14 grados de temperatura, bastante agradable. Sí, la verdad que sí. Bien, estamos yo por lo menos tengo unas cortas. Sí, bueno, sí. Acá estamos obviamente con calefacción, sí. Pero en cuestión el día está lindo, podríamos decir. Hay las noticias que vamos a estar hablando hoy. Podemos decir que Facebook anda mal, principal. Anda terriblemente mal por, distintas cosas que no les vamos a contar en este programa, pero... Sí, a ver, no sé por qué empezó a andar mal. Nosotros cuando solemos conseguir la información la enviamos por Facebook. Íbamos a abrir Facebook y no respondía directamente, nos abrió la página. Así que, eso es un problema de los que tuvimos hoy. Pero eso no nos inhabilita para contarte algunas de las cosas que te vamos a contar hoy. ¿Con qué noticia vamos a empezar hoy? Vamos a empezar con el Tetris. ¿Estamos de cumpleaños? Exactamente, el Tetris cumple 30 años desde ese primer juego que veíamos, que yo no había visto una imagen de cómo era al principio, que era con caracteres, porque era básicamente los bloques estaban hechos de llaves, de corchetes. Claro, esta es la historia de un ruso que lo creó tratando de hacer puzzles con la computadora, que tuvo una historia bastante controversial porque no pudo cobrar los derechos al principio, sino hasta el año 1996. Exactamente. Hablamos de que el Tetris es un juego muy conocido porque es como, más allá del Space Invaders, del Pong, es uno de los pioneros de los juegos en sí. Para la gente que no lo conoce, que es raro, pero sí, por ahí hay internet Tetris y te vas a tener 200 millones de páginas para jugarlo. Sí, hay es muchas un versiones. invento realmente ruso. Esto estuvo durante la Guerra Fría. La verdad llama la atención ver que un invento ruso llegó, digamos, es tan trascendental, por así decirlo, que estuvo en todos los lados del mundo para esa época que estaban en plena Guerra Fría. Que no se hablaba como un juego, sino que se hablaba de una forma para probar de hacer rompecabezas. Y salió lo que salió el Tetris. Y bueno, y es lo que es ahora. No es uno. Ahora, hablamos de que no es un juego famoso, de que se lo jueguen todas las personas. Pero es un juego que sí es conocido, que siempre va a estar porque es uno de los primeros. Llama la atención ver cuál fue, digamos, cómo fue la primera imagen del Tetris, que no es nada que ver con lo que era hoy en día. Eran plenos cuadrados, por así decirlo, no cuadrados, sino corchetes. Claro. Imagínense en un bloque de notas formado por puntos, signos de admiración, corchetes y letras. Raro. Era raro. Lo raro es ver cómo decís vos. A ver, en esa época no existían la capacidad de hacer gráficos, pero no gráficos modernos como los de ahora, sino gráficos que salió en 1984. Claro, es una fecha bastante... básicamente era el pionero de los juegos, para ser sencillo. No tenía gráficos porque en ese momento no se usaban los gráficos, en el sentido de que no podíamos armar un juego o un programa a base de gráficos distintos. Se armaban a base de caracteres los programas. Claro, no había motor gráfico. Claro, por el hecho de que no había tantas computadoras, y las computadoras que habían eran dinosaurios comparadas con las que son ahora. Sí, básicamente los dinosaurios de las computadoras, pero corrían esto, que en su momento era el juego. Lo que siempre se mantuvo, podríamos decir, fue que la base del juego, que era básicamente completar las líneas para que se borren, que había niveles, o sea, de cuestión de dificultad, que había un tiempo y que había un puntaje. Convengamos que las personas que hoy día tienen 30 años, por ejemplo, jugaron la mayor parte de su infancia estos juegos, pero los más trascendentales, por ejemplo, fueron Tetris, Pac-Man, juegos que marcaron la diferencia entre los juegos que eran bastante renombrados y los juegos que tuvieron su éxito, pero no hasta la actualidad, por así decirlo. No, hablamos de que son los primeros juegos, así de simple. Obviamente los juegos, cuando son juegos muy famosos de este estilo, o sea, no famosos, sino muy conocidos y muy queridos por la gente, se hacen remakes. Ahí podemos encontrar máquinas para jugar de A4 al Pac-Man. Claro. Que son distintos... Mismo hoy en día tenemos para jugar al Tetris en 3D. Claro, que distintos son muchas versiones de un juego que se van creando aprovechando las tecnologías modernas. Pero hablando de tecnologías modernas, vamos a hablar de algo que está afectando al mundo estos últimos días. Estamos viendo que probablemente para el mundial se transmitan en resoluciones 4K HD. ¿Qué son las resoluciones 4K HD? El 4K
es una tecnología que habla de 4000, por eso 4K. Claro, es Ultra HD. Ultra HD. Sabemos que tenemos el HD normal, que es 720 píxeles. Tenemos Full HD, que es 1820 píxeles. Después tenemos el que es de 1920 píxeles. Y ahora tenemos Ultra HD, que es de 4K. Que es 2160 píxeles. Claro. Que es la resolución que podemos encontrar en YouTube. Ahora, si buscamos un video 4K, que los tratamos de ver, el video se laguea un montón. Porque obviamente no es... Con el internet que hay acá... Es un tema distinto, porque ya es que excede el tema de internet. A ver, hablamos de que para bajar un video 4K y verlo al mismo tiempo necesitamos más de un mega de internet. Y no todas las compañías, por ejemplo, yo tengo 3 megas y sigue trabando, entonces llama la atención. Es un tema que el 4K va a ser preferible verlo en televisión, que se transmita a la compañía de cable, y no por internet. Claro. Primero porque quizás las computadoras no saquen todo el potencial del 4K, primero y principal. Porque aparte hay algunas cosas que, por ejemplo, vos decís 4K, sí, está bien 4K, pero capaz que no es 4K real, porque vos lo estás conectando por un cable VGA o DVI, pero que sigue siendo no Full HD. Claro, si vos no lo conectás por un cable HDMI es casi imposible ver esto. Es básico, o sea, lo vas a ver bien, obviamente, sí, pero no vas a apreciar todo lo que te puede ofrecer un 4K. Aparte, tenés que verlo en un televisor que soporte 4K, porque hay televisores que soportan una resolución, hoy en día, por así decirlo, de 1920 por 1080 píxeles. Claro. Es una de las más altas, pero no la más alta. Hablamos de que el 4K se hizo en un principio porque nosotros pensamos, ¿no? El 1080p en su momento era el Full HD, pero en televisores de hasta 48 pulgadas, podríamos decir. Sí. El problema era que si nosotros agarrábamos un televisor de 80 pulgadas y le poníamos 1080, se veía mal. Sí, sí. Porque no era suficiente. Entonces se tuvo que inventar algo nuevo. Se inventó el 4K y ya a mí me causó mucha gracia cuando vi que había salido el 4K, que era toda una novedad, porque ya se hablaba también del 8K y todavía no había salido ni el 4K. Ni el 4K. Sí, sí. Lo que pasa es que muchas personas quizás tienen un concepto equivocado de lo que es la alta resolución. Entonces vos quizás te preguntarás, ¿necesito una pantalla de 800 pulgadas para poder ver esto? No necesariamente. En un monitor común para conectar una televisión o para conectar una PC podés tener que lo soporte, obviamente 4K. Lo podés tener igual y no hace falta tener una de 80 pulgadas. Acá estoy viendo un gráfico, Nico, que está bueno porque habla de que el 4K funciona de la siguiente manera. Es como tener 4 pantallas de 1080p en un mismo televisor. Claro, imagínense una pantalla que estén viéndonos ahora ustedes de 1920 píxeles por 1080, pero por 4. Una arriba a la otra, una a la derecha y una en diagonal. Entonces, eso sería una pantalla 4K. Exactamente, sería 4 veces Full HD. Entonces, ahí nos damos cuenta, quizá diciéndolo de esta forma, la magnitud que tiene el 4K. En YouTube lo van a encontrar como 2160p, pero en realidad es 3840 por 2160. Claro, un detalle a tener en cuenta es que en el año 2013 el canal Plus 4K, el jueves 13 de junio del mismo año, fue el día elegido para que el canal mostrara vía satélite una emisión de resolución 4K a través de su nuevo canal dedicado exclusivamente a eso. Entonces, el año pasado ya estaban haciendo una demostración de lo que era 4K, pero se empezó a hablar más que nada este año, por lo menos en esta región de América. Claro, y encontramos una sección de esta página que, como te había comentado, 8K dice, hay diferentes resoluciones conocidas por 8K, entre ellas están 8K, un estándar emergente para resolución en cine digital y en gráficas de computadoras. Ya estamos hablando de 4320p. A ver, es un montón, es bestial para lo que... El día que tengan una pantalla de 4K ya va a ser obsoleto. Claro, exactamente, ya cuando el 4K salga ya van a estar trabajando en el 8K y no en mejorar el 4K. Porque ya si tenemos el 8 es preferible trabajar sobre eso. Esto es lo que hacen básicamente todas las compañías, que lo que primero tratan de hacer es mostrarte algo que es fabuloso porque ni siquiera está, pero ellos ya tienen pensado algo mejor todavía. Exactamente. O por lo menos tienen un prototipo. O ya saben qué van a hacer cuando terminen de producir, o sea, de fabricar y de terminar este producto, que es el 4K. Claro. Hablando de resoluciones, vamos a hablar de un juego en específico. Estamos hablando del Watch Dogs. Es un juego que salió hace muy poco, que se puede comprar, en Origin, en Steam o en la página oficial a distintos precios, que esto después lo vamos a hablar al final cuando hablemos de los juegos. Pero lo que te vamos a tratar de contar hoy es que ¿en cuál de todas estas plataformas se ve mejor? ¿En PlayStation 3, 4, Xbox 360, Xbox One o PC? En todas las plataformas, digamos. Exactamente, todas las plataformas que soportan este juego.
hablamos de que si ya mencionamos PC en la lista, podríamos decir que PC es la... Sí, es la vencedora porque no vas a comparar nunca una consola de videojuegos con una computadora que se puede armar, digamos, con una Nvidia Titan Z, que hasta ahora es la mejor placa de video del momento. Exactamente. No sé, 64 GB de RAM, lo mejor de todo, porque Claro, lo podés armar vos. por más que el juego no lo requiera, se puede mejorar todavía. Y es algo que podemos decir ahora que descartamos al juego de la... o sea, descartamos compararlo con la PC, porque obviamente nosotros nos van a decir que si por ahí en PlayStation 4 corre en esta calidad a esta cantidad de cuadros por segundo, pero en computadora puede correr a una cantidad de cuadros por segundo dependiendo de lo que sea la computadora, y como Claro. estamos diciendo, Pero es que no hay un estándar de medida. Pero por ejemplo, con una computadora podemos verlo a 30 FPS, que estaría más o menos bien, por así decirlo. O podremos verlo en, no sé, 120 FPS. Pero el problema es que el ojo humano nada más ve 30 FPS. Así lo corran a 60 o 120, a nosotros nos va a parecer lo mismo. exactamente. Les vamos a dejar una página que la verdad está bastante interesante porque tiene 7 fotos en las cuales compara Xbox One, PlayStation 4 y PC. Lo que más se nota, como bien me decías vos, Nico, antes de empezar el programa, Sí. son los detalles secundarios, las cosas que no le prestamos atención. Porque... Pero que siguen estando ahí de todas formas. Digamos, la mejor plataforma que va a ganar siempre es PC. Después le va a seguir PlayStation 4 y Xbox One. ¿En cuál de las dos se ve mejor? Y básicamente en PlayStation 4. Pero esto puede quedar en decisión suya. Exactamente, porque vimos un video en el cual comparaba mismos instantes, por ejemplo, mismas cinemáticas del juego, porque las cinemáticas del Watch Dogs lo que tienen es que no son un video grabado ya, sino que Están hechos con el mismo motor gráfico, pero Claro. no son una cinemática. lo que básicamente comparaban la misma cinemática al mismo tiempo en las distintas plataformas. Y quizá en PlayStation 4 se observaban más sombras, en la Xbox One se observaban distintas, quizá una mejor calidad de la cara, pero menores sombras. Eso es cambiando, o sea, Es cambia mucho. circunstancial, sí, aparte se van adaptando las versiones para las diferentes plataformas, por así decirlo. Pero, a ver, cuando nosotros tenemos un juego que es nuevo, estamos en la expectativa de ver en qué consola se corre mejor. Y si vos sos un fan de PlayStation, se va a ver mejor en PlayStation 4, se va a ver mejor en Xbox One, Exactamente. y en PC, bueno, se va a ver mejor, depende de lo que vos tengas. Así que si estás pensando comprarte este juego y vos ya tenés una videoconsola y una PC, te recomendamos que lo compres en PC. Lo que yo noto en la diferencia entre las consolas son los bordes de sierra. Que los bordes de sierra, para la gente que quizás no sabe, es cuando en un gráfico, que puede ser una sombra, puede ser una textura, los bordes están como un serrucho, como una sierra, Claro. que tienen como un desnivel. Es como si hiciéramos una línea en el Paint y la moviéramos un poquito en diagonal. Entonces nosotros, en vez de ver una línea recta, la estamos viendo, digamos, si nos vamos muy para atrás la vamos a ver recta, pero si no, la vamos a ver, por así decirlo, pixelada. Claro. Que es lo que a nosotros nos llama la atención en el juego. Claro, como Mismo- los sí. juegos son lugares en los cuales hay que prestarle mucha atención a los detalles, porque básicamente estamos viendo siempre la pantalla, y se notan mucho estos pequeños detalles. Claro, por más que nosotros veamos siempre lo principal y no lo secundario. Mismo ahora estamos viendo una foto en los dos monitores de el tipo del Watch Dogs sosteniendo un manojo de globos. Estamos viendo un montón de globos, entonces estamos viendo que en la PC los bordes se ven ultra livianos, o sea que se ven muy Claro, bien. está muy bien definido, Claro. podríamos decir. Y la distancia que yo estoy de este monitor a ese monitor, yo los veo perfecto los globos en PC. Pero en Xbox One, por ejemplo, los veo con pocas sombras y los detalles no están bien puestos, a diferencia de PlayStation 4. En PlayStation 4 sí se ven bien los globos a esta distancia del monitor, siendo la misma foto. Exactamente. Bueno, ahora podemos empezar a comparar lo que es la ropa del personaje de Watch Dogs. No tiene muchos cambios. Ahora que estoy comparando la espalda y podemos ver que dentro de todo se ve muy parecido. Claro, esto porque son detalles principales y Exactamente. siempre le ponen más empeño en los detalles principales que en los secundarios. Obviamente, y eso es lo que marca la diferencia entre un detalle principal y un detalle secundario, de las distintas plataformas. Básicamente eso es que en una consola por ahí no le prestamos atención, Claro. pero en algún momento te vas a dar cuenta y te vas a dar esa sensación de que está mal, es algo feo, que queda mal. Pero bueno, obviamente si lo compraste en esa consola es por algo, quizá porque no tenés una PC que lo soporte, o porque... Sí, o porque no tenés PC y tenés la otra consola. Exactamente. Es lo mismo. Pero- Pero bueno, en fin, obviamente vas a tener una buena experiencia en el juego
pero se va a ver mejor obviamente en PC. Exactamente. La experiencia, a lo que nos referimos es la historia, eso nunca te va a cambiar. Obviamente si hablamos de jugar un juego en bajo, con todo bajo, sin, no sé, con la distancia todo bajo, se va a notar el cambio. Quizá va a ser molesto, porque no es lindo tampoco jugar algo. Tener una PC que por ejemplo es gamer y que no, o sea, que estamos viendo todo mal para tener un juego de última generación. Lo que menos se puede, quizá, a lo que voy, una persona que juega en Xbox 360 está acostumbrada a esos gráficos, entonces no se va a quejar. Pero una persona que quizá tiene consola y PC y se tiene que elegir, siempre tírese por la PC. Acá hay otro caso más, el que estoy viendo, y para ir cerrando este bloque, que se lo dedicamos más que nada a los gráficos, podemos decir. Las sombras, el borde de sierra de la sombra del Xbox One no está en la PlayStation 4 y en la PC ni se nota, es liso básicamente. Entonces podríamos, para ya cerrar el bloque, decir que se ve mejor en PC, después le sigue la PlayStation 4 y por último le sigue el Xbox One. Y un detalle más, estoy viendo en esta foto, vos también podés ver, Nico, los cables estos. Los cables que pasan por detrás de la sombra. Los cables en PC tienen sombra, en cambio en las consolas no. Eso es una cuestión de que hace requerir más al juego y en una consola no puede quizá tenerlo. Así que bueno, esto fue el primer bloque de Macro Connection. Vamos a una pausa musical y después seguimos con más Macro Connection y noticias sobre tecnología. Segundo bloque de Macro Connection. Ahora vamos a cambiar un poco el rumbo. Ya te hablamos más que nada en el primer bloque de gráficos, porque te mencionamos el Tetris
y lo vimos también desde su lado de los gráficos, de lo que nos mostraba. Hablamos del Watch Dogs. Sí, de cómo se van mostrando los gráficos en diferentes consolas. Ya te contamos cuál es la mejor, ya te publicamos en la página para que compares la definición gráfica. Y ahora te vamos a hablar un poquito sobre 10 cosas interesantes que puedes hacer con tu dispositivo Android. Es básicamente con Android porque yo probé con mi iPhone y hay cosas que no se pueden hacer, otras sí, pero no todas. ¿Qué es el primer dato curioso que podemos ver con una cámara de un dispositivo? Podemos detectar luces infrarrojas. Decimos luces infrarrojas y por ahí la gente piensa en cualquier cosa que menos en algo común como un control remoto. Claro. Usa luces infrarrojas. Mismo el control remoto, como bien lo decís, cuando nosotros apuntamos una televisión, lo que hace que la televisión responda es que reconoce el dato que está enviando esa señal infrarroja y por eso es que modifica lo que sea, por ejemplo, volumen, canal, claro, etcétera. Pero nosotros podemos detectarlo. Si nosotros le apuntamos al capturador del dispositivo, vamos a ver que se prende una luz violeta. O blanca en algunos casos. Sí. Eso obviamente depende del control remoto. Pero es extraño, no es extraño, en realidad es entretenido ver como algo que nosotros cuando lo vemos que no hace ninguna luz, no, excepción de que quizá tenga alguna luz especial, pero no prende esa luz y que con un celular la podemos ver. Claro, y así también podemos comprobar si le falta batería, si está roto o qué podemos hacer. Obviamente nosotros normalmente la forma de probar un control remoto es apretar, si no responde, probar de vuelta, cambiar las pilas, pero esta forma es algo quizá más simple, como ahora el celular es algo que está siempre a la mano, quizás es un poco más simple. Les voy a contar una cosa por si no le llegan a dar su control remoto. Es un detalle muy simple que, a ver, hay algunas soldaduras conductivas que lo que hacen es que en vez de que sean, por ejemplo, estaño o demás, ya están puestas en las pistas. Entonces nuestro control remoto lo que hace cuando nosotros apretamos el botón de goma es hacer contacto y cambiar el canal o demás cosas. Si vos ves que esto no hace contacto, la mejor solución que podés hacer es agarrar un papel de aluminio, mismo el que tenés en la cocina para cocinar. Exactamente. Con staples, que sería la máquina para hacer agujeros en los papeles. Nosotros agujeríamos, sacamos pequeños circulitos de aluminio, los pegamos en los botones y esa es la mejor solución para arreglar un control remoto, por el hecho de que cuando nosotros apretamos, forma casera podríamos decir. Claro, pero es la mejor forma, porque cuando nosotros lo apretamos sigue haciendo contacto. Entonces, si se rompe la soldadura de arriba o se rompe la soldadura de abajo, esto lo que hace es reemplazar ambas dos. Es un dato interesante que la gente puede saber, porque a veces es molesto cuando el control remoto no responde, porque es básicamente la herramienta para manejar un televisor, por más que los televisores tengan botones, pero no es a no ser que tengas un celular que puedas usarlo como control remoto. Lo que tiene eso de distinto es que tenés que estar conectados a una misma red Wi-Fi y ya el televisor tiene que tener Wi-Fi o internet de alguna forma. Mismo los televisores Philips tienen su aplicación que es un control remoto digital en el celular. El segundo, podemos decir un dato curioso, Nico. Nosotros podemos acceder a las aplicaciones rápidamente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, gracias a los chips RFID. ¿De qué nos trata esto, Eric? Es que en muchos países ya podemos llevar el pasaporte en el teléfono, en el móvil, que es algo, la verdad, increíble porque es mucho más fácil. No tenemos que estar dependiendo de si tenemos el pasaporte a mano, si no lo tenemos, no nos olvidamos, porque ya lo tenemos en el celular. Claro. Puede tener huellas dactilares, puede tener fotos, puede tener todos los datos. Sí, es básicamente toda la información. Nosotros pasamos el pasaporte y ellos corroboran si somos nosotros o no, y ya no tenemos que tener tanto pasaporte. Tanto papel, está todo ahí, está todo en el celular, que es algo muy, muy bueno. Después hablan de que usar los auriculares como mando a distancia para utilizar las cámaras de los dispositivos. A ver, acá nos muestran un video, son diferentes auriculares y son diferentes funciones. Por ejemplo, con una podemos sacar una foto con el botón de cortar y con otra podemos, por ejemplo, con tocar dos veces el volumen arriba, sacar la foto. Entonces, es un detalle menor a tener en cuenta en realidad, porque es obvio que si nosotros tenemos el teléfono en nuestras manos, podemos sacar la foto a no ser que estemos lejos. Claro, quizás estamos hablando o tenemos una mano ocupada. Esto me hace acordar mucho al Prezi, el botón. Sí. Pero esto se comunica nada más que por Bluetooth y con el del auricular, que normalmente los auriculares que vienen con el celular ya traen un botón que normalmente para atender llamadas, pero acá, según lo que nos dicen, podemos darle otro uso dependiendo de la cantidad de veces que apretemos el botón. Otro dato curioso que podemos utilizar en nuestro dispositivo es ponerle una gota de agua
arriba del obturador de la cámara. Entonces lo podemos usar para acercar mucho, pero mucho las cosas. Si nosotros tenemos un tornillo, como vemos en una foto, y le ponemos una gota de agua, podemos ver las partículas diminutas que tiene el tornillo. Obviamente que no podemos ver los átomos y esas cosas porque es una simple cámara, no es un microscopio profesional. Bastante que estamos pudiendo ver, no en una super definición, porque obviamente estamos haciendo de una forma precaria, podríamos decir hasta precaria, de aumentar la cámara con una gota de agua, pero se ve, y eso está bastante bueno y es interesante. Otro dato menor, por así decirlo, pero que lo podemos usar, es que podemos diagnosticar el estado de nuestro coche mediante el teléfono. A ver, nosotros tenemos que detectar dónde está la computadora, conectar la computadora del dispositivo, o sea, del auto al dispositivo, y lo que podemos ver es la velocidad, podemos ver las revoluciones por minuto, podemos ver, por ejemplo, la temperatura, datos que ya están en la computadora a bordo, pero la podemos ver en un dispositivo. Si tenemos una tablet, podemos verlo en algo más grande. Exactamente. También hay algo que es bastante interesante, que son adaptadores USB, que vuelven el mini USB Claro, el micro USB, mini USB, que es el que tienen los dispositivos, a USB normal. Entonces, claro, cualquier cosa que sea USB se lo podemos conectar. Que no utilice drivers, o sea, que no utilice... Claro, que sea plug and play. Exactamente, que lo puedas enchufar como si lo enchufases en una computadora y funcionase automáticamente sin la necesidad de instalar nada. Otra cosa bastante curiosa es que podemos usar nuestro dispositivo como barómetro. Entonces podemos medir la presión atmosférica. Es algo impresionante que se puede hacer mediante una aplicación, obviamente, que están en los markets. A ver, digamos, con los acelerómetros y todos los sensores que tenemos dentro del dispositivo se puede hacer. Los celulares, los teléfonos móviles modernos tienen un montón de sensores que nosotros quizás no sabemos ni de su existencia. Claro, y que tampoco ni de su existencia. Decimos, ¿cuál es la diferencia entre tenerlo y no tenerlo? No nos afecta en nada a nosotros, pero claro, capaz que sí. Y bueno, como bien dijiste vos, Nico, también hay una aplicación que nos permite medir distancias con la cámara, que básicamente lo que hace es cuando nosotros seleccionamos un punto con un software que obviamente lo hicieron al parecer profesionales. Sí, es un cálculo matemático, es una regla de 3 simple que se hace y podemos saber la distancia de objetos mediante la cámara. Es algo, esto digamos, de todas las aplicaciones es una de las mejores que hay, por el hecho de que, por ejemplo, si yo estoy apuntando con la cámara a la cámara donde nos están viendo ustedes ahora, puedo decirles cuánta distancia hay desde donde estoy yo hasta donde están ustedes. Tan solo poniendo un simple dato que es a qué altura está el dispositivo, que eso hacemos un cálculo, ni siquiera hacemos un cálculo, es sí, cuánto medimos lógica, nosotros. Claro. Estos fueron 9 datos que la verdad son bastante interesantes tenerlos en cuenta. Obviamente ahora que se pongan en práctica es distinto. Podemos hacerte un comentario ahora de lo que es algo que te vamos a dejar para el próximo bloque. ¿Qué pensarías si te hablamos de un, digamos, emulador, simulador o como le quieran decir, pero de guerra? Ustedes van a pensar obviamente en el Arma 3, que es el mejor simulador de guerra que hay hasta el momento. Pero no es guerra de armas. ¿Guerra de qué? Esto, bueno, en realidad no es guerra, sino que estamos viendo cómo destruyen autos. Exactamente. No podemos adelantarle mucho. Ahora se lo vamos a contar en el último corte que está dedicado especialmente a esto. Pero es impresionante ver las fotos que estamos viendo ahora. Y lo que es el simulador que está bastante bueno. Y lo único que le podemos decir, antes de contarles cómo es todo, es que hay un demo que pueden probar. Y el demo no se queda corto, te muestra bastante del juego. Sí. Así que vamos a ir a una pausa comercial ahora. Te comentamos 10 cosas que son sorprendentes, porque son cosas que en realidad no sabemos, pero que se pueden hacer con nuestro teléfono móvil. Así que bueno, vamos a una pausa y ahora volvemos con más Macro Connection. Laboratorios Bigmar. 25 años junto a usted, elaborando los mejores productos de limpieza, mantenimiento industrial, aromaterapia e higiene personal. Teléfonos 4878-5500 o 4878-9500. www.bigmar.com.ar. Centro de Podología Universitario. Cuidamos tu salud, ayudándote a poner los pies sobre la tierra. Somos especialistas en el estudio y tratamiento de distintas enfermedades que las personas padecen en los pies. Para ello, contamos con la última tecnología para poder atenderte de la manera más eficaz. Teléfono 4799-1312. La Lucila. Ciplus Informática. Nuestra permanencia en el mercado informático desde 1981 avala nuestros servicios.
Nos especializamos en servicio técnico de PC y en instalación y mantenimiento de redes Novell, Windows, Linux. Contamos con sistemas de gestión comercial, sueldos y jornales, contabilidad e IVA. Teléfono 3970-5582. Visita nuestra página web www.ciplus.com.ar. Ballester Neumáticos. Somos una empresa familiar que se inició en la zona norte del Gran Buenos Aires, Villa Ballester, Martínez y Escobar desde 1983. Con el tiempo fuimos creciendo, implementando máquinas de última generación, mayor comodidad para nuestros clientes y la más amplia variedad en cubiertas y llantas. Comunícate con nosotros al 4738-3310 o visita nuestra página web www.ballesterneumáticos.com.ar. Dr. Martín Dursi, odontólogo profesional. Único en el país que hace implantes de circonio, un material más duro que nuestros propios dientes. Teléfono 4963-4563, 4961-8423. O visite nuestra página web www.ciber-delmediodent.com. Del Sur Estética. Centro de Medicina Estética del Dr. Daniel Félix. 4807-8333. Araos 2891, Palermo. Estudio Jurídico Trupía. 4760-6208. 4761-0330. Mapal Química. Empresa dedicada a la comercialización de productos químicos para industrias, empresas y hogares. 4755-9049. Avenida San Martín 710, Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires. Agua Pura Huenco. 5435-6385. 15-6199-5643. Visite nuestra web info@aguapurahuenco.com.ar. Distribuidor oficial de Herbalife, Fabián Basualdo. Contacto 15-6199-5643. Fincas Giufrida. Bodegas y viñedos El Recado. García Lorca 1626, Godoy Cruz, Mendoza. Teléfono 43 97 671. 154 533 454. Volvemos con más Macro Connection. Seguimos en el anteúltimo bloque de Macro Connection. Vamos a hacerte, antes de empezar, hoy como siempre en el último bloque, hablar de juegos, unas últimas noticias, más que nada, sí, noticias de tecnología. Claro, pero, digamos, abocadas a lo cotidiano, lo que hacemos siempre nosotros. Sabemos que Volkswagen sacó un software, por así decirlo, que detecta la fatiga. Entonces, es obvio que nos va a decir que paremos cuando se siente que nosotros estamos fatigados. Claro, ¿no? Hasta hay un sistema que cuando nosotros quizás nos estamos durmiendo y cuando estamos manejando, que quizás el auto se desvía un poquito. Claro, y que vuelve y cuando a eso la normalidad, claro. Cuando se hace eso reiteradas veces, el auto dice que tenemos que descansar, que tenemos que frenar. Eso es lo que hablamos nosotros como software que innovó, podríamos decir, Volkswagen. Ahora, ¿qué te vamos a estar comentando? Es un cinturón que es el encargado de decirte si tenés que tomar un descanso conduciendo o no. ¿Y cómo funciona el cinturón? El cinturón primero mide el ritmo cardíaco. Claro, no es un cinturón normal. Exactamente. Nosotros lo conectamos y tiene una parte de sensor donde detecta las pulsaciones que nosotros tenemos. Exactamente. Pero esto va en conjunto con todo el asiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene en el respaldo del asiento? Mide la actividad respiratoria de la persona que esté sentada en ese asiento. Claro. Y lo procesa en un procesador de datos que está en la parte de abajo del asiento. Podríamos decir que el sistema todo está en incorporado. El asiento y el cinturón, obviamente. Entonces, esto es más eficaz a la hora de detectar la fatiga, a la hora de detectar somnolencia y demás.
Es algo en realidad bastante interesante porque no es algo que tengamos que agregarle en el sentido de que nosotros no tenemos que poner algo en especial, es básicamente ponernos el cinturón y ya está. Claro. Es la verdad algo bastante Algo que funciona innovador. en la vida cotidiana. Y la siguiente noticia que te vamos a contar también es sobre la vida cotidiana. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Gasbot. Exactamente. ¿Qué es Gasbot? Gasbot podemos separar la palabra en dos. Gas de gas y bot de bot. No, mentira. Y bot es un robot que hace las cosas. Entonces, es un robot que mide el gas. Es un perro robot que ofrece, que olfatea, por así decirlo, con láser, los escapes de metano. Entonces, nosotros simplemente mandamos un bot. No entiendo por qué hicieron un perro, porque podrían haber elegido hacer otra cosa. Cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, nosotros lo mandamos y lo que hace es detectar partículas de metano en el aire. Tiene 5 partículas de metano por 1 millón en el aire, o sea que es una cosa bastante precisa. Esto más que nada es un proyecto piloto que lo quieren utilizar para las empresas, donde la seguridad es lo principal, y tener un robot que automáticamente nos detecte cuando quizá hay una fuga en un lugar donde si hay una fuga es muy peligroso. Claro, imagínate una oficina de, no sé, 60 pisos, que estén todos los empleados que fuman regularmente y demás, tener, no sé, por así decirlo, 20 gasbot en todo el edificio, claro, que vaya detectando piso por piso. Que haga un escaneo, claro, quizá cada media hora. Exactamente. Es bastante eficaz para hacer esto, y si no, si ya se produjo una fuga de gas, para no arriesgarse. Es algo que quizás no se tiene en cuenta de lo que son las fugas de gases, pero sí están. Así que un proyecto bastante interesante, podríamos decir. Ahora, otro proyecto bastante interesante son las nuevas placas base de, o sea, las placas madres. Sí, de MSI. Exactamente. ¿Qué es lo que hace que las haga interesantes a estas placas? Bueno, tienen más rendimiento y economizan. Es decir, que no gastan tanta electricidad. Entonces uno se pregunta por qué no gasta tanta electricidad, y es por todos los componentes que tienen esto, que además va a venir acompañado por un chipset nuevo que puede sacar Intel. Entonces van a venderte el combo microprocesador y mother. Exactamente. Acá habla de este eco, lo que sería ecológico. Se refiere a que permite desactivar algunas de las funcionalidades que no se están utilizando. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos varios zócalos PCI, que son los zócalos para colocar placas, para colocar memoria RAM y demás. Exactamente. Cuando no están enchufados nada, sigue utilizando, o sea, sigue pasando corriente. Sí. Esto lo que hace es lo desactiva. Si no hay nada conectado, lo desactiva. Entonces nosotros podemos ahorrar hasta 7 vatios de potencia. Es un consumo no tan elevado, pero sí se está ahorrando bastante potencia. Y la placa trabaja de una forma mejor, de una forma más holgada, podríamos hasta decir, que hace que quizás dure más, podríamos decir. Sí, la verdad es que a ver, no es que le va a dar 20 años de vida útil más, pero va a tener un mejor rendimiento, mejor economización, claro, y quizás funcione mucho mejor. Igual esto depende de qué es lo que nosotros le coloquemos al mother. Claro, esto es como normalmente se dice, si no estás usando no estás en una habitación, por ejemplo, apaga la luz. Bueno, lo usa esta misma podríamos decir frase, la placa dice, si no estás usando el zócalo PCI, apagalo. Sí. Exactamente. Que en las placas normales de hoy en día no se puede hacer, o sea, apagar un zócalo o cualquier otro dispositivo, o sea, cualquier otra entrada que no se esté usando. Ahora le vamos a contar sobre la WWDC, que ya les estuvimos contando el programa anterior, pero ya se realizó. Entonces tenemos 17 novedades que nos tiene Apple. ¿De qué estamos hablando cuando decimos 17 novedades? Bueno, la primera de todas, y quizás una de las más importantes, es Swift. Es el nuevo lenguaje de programación que tienen. No sé si ustedes se acuerdan de SwiftKey, que es un teclado que nosotros, sin tocar ninguna tecla, solamente deslizando el dedo hacia las teclas que nosotros queremos, claro, se escribe un texto. Que es algo que quizás no es muy preciso, pero está bueno, porque a las personas que quizás no les incomoda escribir presionando tecla por tecla, es una nueva forma de escribir, o sea, no es una nueva forma, sino que es una forma distinta de escribir, mejor dicho, que la convencional de apretar letra por letra o símbolo por símbolo, número por número. Claro, esto es un resumen básicamente de las 17 noticias. La segunda noticia es una mejor tienda de aplicaciones, porque iOS está recogiendo algunas ideas que ya están en el mercado, pero pretenden mejorar el App Store, que la verdad está bastante bueno, tiene muy buenas cosas, hay muchas cosas que son gratis, y que en mi opinión es mucho mejor que el Play Store de Android. Y ahora lo que quieren hacer es para los desarrolladores pequeños, hablamos de los que están iniciándose en el mundo de lo que es desarrollar aplicaciones o juegos, permiten lanzar betas de sus programas. Normalmente no se conoce
o sea que un mercado nos permita lanzar una beta, sino que lanzamos la aplicación y después actualizaciones. Igual eso tuvo un par de controversias por el hecho de que hubo un juego que trataba un tema que es la marihuana. Es un juego que estuve viendo el otro día en varios videos, que era tan simple como sembrar marihuana y vender marihuana. Que también estuvo en Facebook. Claro, es de un desarrollador, pero se censuró totalmente y ahora, bueno, están viendo de tratar de volver a integrarlo en el App Store, en el App Store, pero parece que no. No van a poder. Ahora también parece que el Mac contesta llamadas. Es un trozo de la mayor integración entre iOS y OS X. Es la posibilidad de gestionar las llamadas y mensajes de texto directamente en un Mac. Claro. Mac son las computadoras, o sea, las Apple. notebooks, podríamos decir, Sí, de sí. Apple. Nosotros, si tenemos por ejemplo un iPhone y tenemos un iPad, podemos vincularlos, y si estamos haciendo una videollamada, podemos pasar la llamada del iPhone directamente al iPad. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo un FaceTime que se maneja mediante el chip, lo vamos a tener en el iPad. FaceTime es, por así decirlo, una videollamada, como lo podemos hacer con todas las compañías, nada más que Apple le dice FaceTime. Exactamente, también como lo que sería el WhatsApp de Apple, que sería el iMessage, que ahora lo que hacen es mensajes de voz, videos, poder... Claro, básicamente Claro, lo mostrarle mismo que hace nuestra... WhatsApp, pero nada más que de Apple. Exactamente, es algo que está bueno, y los que de donde sacamos la información titularon esta pequeña noticia iMessage más WhatsApp que nunca. A esto hace referencia a los cambios que recibió iMessage. Otra noticia de todas las 17 que hay, le vamos a contar las más importantes porque hay algunas que son bastante relevantes. Que Touch ID, que es el sensor de huellas digitales, puede que tenga más utilidades de las que ya tiene. La principal utilidad es desbloquear el teléfono Y tener algo de seguridad, podríamos decir. Claro, porque no necesitamos ningún código. Pero además, si nosotros estamos en la tienda, si por ejemplo le prestamos el celular a un amigo y nos quiere comprar un juego que vale, no sé, $80, si no pone nuestra huella digital no lo va a poder comprar. Es algo que se está implementando, que era obvio que lo iban a implementar, porque teniendo el potencial que tiene un lector de huellas digitales, era medio tonto quizás que no lo implementasen en muchas cosas, porque la seguridad es algo importante, Claro. en cuestión de los datos personales que tenemos en un dispositivo, así que está bueno. Yo estoy usando el Touch ID, pero quiero decirles que tiene un error que es tan simple que no sé por qué no lo predijo Apple antes, pero es que nosotros transpiramos las manos obviamente, y cuando nosotros apretamos sobre el dispositivo, sobre el display, se quedan las huellas digitales. Entonces si nosotros apretamos varias veces el botón de inicio y lo usamos de tal forma que está en vertical, después en horizontal, en diagonal y demás, la huella digital queda ya marcada en el lugar donde las detecta. Entonces si nosotros lo vamos a desbloquear nuevamente, nos puede tirar error por el hecho de que ya estaban las huellas anteriores y se mezclan con las de ahora. Es un error bastante estúpido que no sé por qué no lo predijo Apple antes. Esas cuestiones de que al ser compañías grandes, y los errores son tan pequeños y vienen en tanta cantidad, que a veces se pasan de largo, y la verdad es molesto. Pero hay una pequeña mejora que obtiene Siri, que ahora Siri, con tan solo decir la frase, mejor dicho, Hey Siri, sin apretar ningún botón, Claro. se activa y No hay que podemos... mantener pulsado el botón de Home. Claro. Esto, bueno, ya estaba en Samsung, por ejemplo, cuando nosotros decíamos Samsung Galaxy o una frase de las que había, OK Google Now. OK Google Now, que es una de las nuevas, se activaba. Es algo que, bueno, no se pueden quedar atrás en cuanto a la competencia, por eso es que seguramente lo sacaron. Que es algo que está bueno, porque si estamos el ejemplo más común es estar en un auto, y por ahí es complicado, porque por ahí tenemos el celular en algún lado que no llegamos, y tenemos que sacar la vista de la ruta por donde estemos manejando. Entonces está bueno que al hablarle, con tan solo decir esa frase, como funcionan por ejemplo los Motorola con el Google Now, está muy muy bueno, y es una buena jugada de la mano de Apple, y no se quedó atrás, que es algo bastante interesante. Ya para ir cerrando este programa, tenemos un par de cosas que Apple está pensando en salud, por así decirlo, que está teniendo una tendencia a lo que es salud, fitness y demás como los principales competidores. Es una noticia que no es, por así decirlo, tan relevante, pero había que comentarlo. Exactamente. Después tenemos más seriedad en la nube, es decir que iCloud tiene más opciones, ahora se va a integrar dentro de poco. La verdad que va a estar bastante bueno porque está compitiendo contra Dropbox y está compitiendo contra Google, que son los principales competidores. Podríamos decir que Dropbox no es de ninguna de estas dos compañías, o sea, no es de Google ni tampoco es de Apple, pero es bueno porque la gente lo usa y tiene bastante fidelidad. Yo lo uso Dropbox y la verdad nunca falló. La nube siempre está activa, nunca tenés problemas de servidor, de que se caiga,
nunca perdés archivos, es la verdad bastante bueno. Sí, sí. Otra cosa que tenemos es que podemos unir a la familia con Family Sharing, que es una aplicación que, por ejemplo, podemos compartir calendarios, podemos compartir demás cosas con los que estén vinculadas a la misma cuenta. Y que tengan dispositivos, obviamente, de Apple. Sí. Así que estas fueron unas... un par, podríamos decir, porque son, la verdad, bastantes noticias, pequeñas dentro de todo, sobre el mundo de Apple y las mejoras que van a implementar. La verdad se va a venir un muy lindo teléfono, unos muy lindos dispositivos, podríamos decir, no solo el iPhone. Quizá podríamos ver un nuevo estilo de Mac, o sea, de las notebooks de Apple. Sí, sí. Así que vamos a ir a la última pausa musical. Y después ya podemos empezar con los juegos. Exactamente, así que vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos a punto de terminar el programa, pero como siempre no podemos saltear la parte de juegos, que podríamos decir que es uno de los bloques sí, que más nos gusta del programa. Que más nos gusta. Vamos a comentarles un poquito de las novedades. En Origin ya no está más free to play el Battlefield 3, todo lo que tuvieron la posibilidad de descargarlo, la verdad que es, para los que les gusta ese género, un juegazo. No tiene muchas diferencias con el Battlefield 4, sí tiene diferencias, obviamente, no muchas. No son muy notorias quizá. Claro. Pero ya, digamos, no está free to play y no hay más noticias en Origin porque no sacaron juegos nuevos. Ya te comentamos que son lentos en sacar juegos, pero lo que sí, Steam está plagado de juegos nuevos. Por el tema del mundial tenemos el Total Football Manager 2014, que bueno, es obviamente orientado a lo del mundial, que vale $50, pero está en 75% de descuento. Ahora vale $12.50. Después tenemos The Stomping Land, que es un juego de dinosaurios. Los juegos de dinosaurios no están muy bien vistos, porque quizás no están muy bien desarrollados, así que no es un juego en el cual podríamos hacer comentarios buenos sobre ese. No es que tampoco sea malo, pero no es recomendable si lo quieren comprar. Claro. Para probarlo es distinto. Sí. Después tenemos otro juego que se llama Dark Souls 2. Es un juego bastante, pero bastante bien hecho, que si te gustan los juegos de la época medieval, con cosas raras, tipo Skyrim, es bastante parecido. Exactamente, es muy parecido. Y los que lo compararon con Skyrim dicen que es mucho más complicado. Te morís mucho más rápido, solés perder muchos puntos más rápido. No es como el Skyrim, que es un juego bastante manejable y que podríamos morir pocas veces en la historia. En este juego no. Si no te morís en este juego, estás haciendo algo mal, podríamos decir. Lo bueno es que Metascore le dio un 91 sobre 100. Es un juego muy, muy bien valorado y que la verdad está bastante bueno. No siempre te lo nombramos, ya estuvo hace más o menos 2 semanas. Claro, lo que salió está en cartelera de los juegos más
los juegos novedosos, podríamos decir, porque salió el Season Pass. Sabemos que el Season Pass en los juegos son el pase que te deja bajarte todas las expansiones que salgan del juego sin tener que comprarlas una por una. Esto es muy conocido o muy usado más que nada en los juegos como Battlefield o los juegos de Origin, porque son juegos que sacan muchas expansiones, y si sumamos todas las expansiones, el precio de todas las expansiones se hace muy caro y es preferible comprar un Season Pass. Claro. Nos olvidamos de decirte que, si no me equivoco, antes de ayer el Sniper Elite 2 estuvo free to play. Estuvo free to play, y si te lo descargabas lo podías tener en tu librería como si lo hubieras comprado. Solamente estuvo un día, ahora ya vale $30. O sea, está como si estuviera para comprarlo normalmente. Claro. Juegos nuevos que salieron: Murdered, Soul Suspect. Es un juego que te asesinan y tenés que sino tenés que resolver quién fue tu asesino, y es básicamente que sos un policía fantasma, por así decirlo. Después hay juegos como, Lifeless Planet, que es un juego que la verdad es bastante extraño. Se habla de que llegás a un planeta que estás en... Es un planeta que está en el desierto, y vas descubriendo cosas que tienen que ver con la revolución industrial rusa. Claro. Es un juego, la verdad, es una mezcla de muchas cosas. Es muy parecido a la película Wall-E, por así decirlo, que estabas desierto, en un planeta desierto que no había básicamente nada. Se puede ver esa textura de planeta desierto, planeta solitario, que no sabes con qué te puedes encontrar. Aún así parece que son de esos juegos, no te digo súper entretenidos, por el hecho de que son esos juegos que jugarías una o dos veces y después... Claro, porque más que nada no tiene multiplayer, es un juego más que nada de historia. Lo que estuve leyendo igualmente es que la historia está muy bien desarrollada. Denle una mirada a los videos, pruébenlo si quieren probar. Es un juego que la verdad es bastante, dentro de todo, interesante. No está free to play, vale $20. Que para los juegos nuevos $20 es un precio normal, podríamos decir. Después, juegos que están bastante buenos son The Forest, que es un survival a mundo abierto, obviamente de horror. Vale $15, es uno de los mejores juegos que están en esta cartelera por ahora. Y indies, podríamos decir. Claro, después tenemos el Tom Clancy Recon, que es un juego que está free to play desde hace ya bastante. Juegos nuevos tenemos Nether, tenemos Interstellar Marines, que son, digamos, juegos muy muy parecidos a lo que era Star Wars en un principio. Pero muy futuristas, hacen mucha referencia a lo que es el espacio, las batallas, podríamos decir, en el espacio, que obviamente son juegos futuristas. Claro. Y un juego que está muy bueno es el Wolfenstein New Order, que es un juego, básicamente, si conocemos el Wolfenstein, uno de los primeros juegos de primera persona de tiros, que básicamente nuestro objetivo era matar nazis. El juego es muy violento, hace mucha referencia histórica. Estuvo muy bueno hasta versiones anteriores, por así decirlo, porque era realista, por el hecho de que era Segunda Guerra Mundial. Ahora es Segunda Guerra Mundial futurista con robots, es una mezcla de un montón de cosas. El juego obviamente tiene un Metascore de 83 sobre 100. Lo que tiene muy buenos son los gráficos. Para ser un juego que no fue muy promocionado, sí, tiene muy buenos gráficos. La jugabilidad es bastante interesante, es como un juego de primera persona. Sí. Lo bueno es que tiene voces en español. Exactamente, que es algo que por ahí a la gente le gusta. Y lo que tiene de bueno, que lo que estuve observando, que es un nuevo motor. De los que hicieron el juego, es un motor nuevo que utilizaron para este juego. No deja quizá un par de deja que desear cuando en los detalles secundarios, pero claro, está bastante bueno el juego. Denle una mirada. Hay un también juego bastante curioso, nuevo, que apareció recién hoy y no hace mucho porque yo estuve. Se llama Crimes and Punishment, de Sherlock Holmes se trata del juego. Es básicamente muy parecido al L.A. Noire, no sé si lo pudieron jugar antes. Es un juegazo el L.A. Noire. Sí, es un juego que la verdad, vos sos un detective, acá es básicamente lo mismo porque sos Sherlock Holmes. Vale $40, es un precio bastante elevado. Y ahora, ya para ir cerrando, te vamos a estar comentando un par de cosas y nuestra opinión sobre los últimos juegos que están saliendo. Que es que están sacando muchos juegos muy seguidos y con un precio bastante elevado, porque podemos decir que hay juegos, por así decirlo, accesibles, que valen $15, que son juegos que a nuestra moneda natal podrían ser, por decir, a ver, 150 pesos o más con todos los recargos. Claro, son juegos que quizás no lo valen a ese precio, pero el tema es que como Steam es una plataforma en la cual cualquier empresa que tenga el ok de la gente y el ok de Steam pueda sacar un juego. Vemos una cantidad de juegos excesiva salir todos los días. Por ahí todos los días nos encontramos con 3 o 4 juegos nuevos, que la verdad es bastante si contamos en una semana. Y es bastante tedioso tener, no sé, $100. No vamos a gastar obviamente $100 en juegos, no todos, porque no todos tenemos esa plata, pero
salen juegos todos $30, $40, $60, $65. Y quizás son juegos que parecen que están buenos, los compramos, hacemos el esfuerzo, claro, y no están. nos gusta. A ver, no es muy bueno que nos pase esto. Y no es muy bueno que saquen muchos juegos y que después hay una temporada que no sacan juegos, básicamente. Que la mayoría de juegos están en una época. Exactamente. Y después no sacan juegos y nos terminamos aburriendo de jugar a los mismos juegos. Lo que tienen que aprovechar de Steam, y más que nada de Steam y también de Origin, las ventas de verano, las ventas de primavera, las ventas de otoño y las ventas de invierno. Por los free to play que sacan, que los sacan, traten de estar informados y de agregar amigos que sepan sobre estas cosas, porque sacan juegos free to play un día y nada más. Hay páginas que tenemos que confirmar bien cuáles son, que es una página que se actualiza automáticamente cada una hora y nos tira cualquier tipo de páginas de juegos que estén ofreciendo juegos gratis. Claro. Porque por ahí hay una página que no es muy conocida, pero ofrece, por decir algún juego, por ejemplo, el Battlefront, que es un juego de Star Wars, gratis por una hora. Entonces tenemos que meternos rápido, canjear el código y lo podemos tener en Steam. Exactamente, yo tengo el Sniper Elite versión 2, que estuvo ayer. Antes de ayer. Y me habré bajado el Red Orchestra 2, que también estuvo gratis. Y entre esos dos juegos tendré más o menos $45 que me he ahorrado. Y básicamente lo conseguiste gratis. Sí. Está bastante interesante. Así que bueno, en este programa te comentamos sobre gráficos, sobre noticias de Apple y sobre lo que es la variedad de los videojuegos. Sobre así todo, que, básicamente te comentamos. Exactamente. Para ver las páginas y toda la información que nosotros les estuvimos contando, vayan a nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/macroconnection. Así que bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. Como siempre, el horario va a ser de 6 a 7. Cualquier cambio les avisamos en la página de Facebook. Así que bueno, nos vemos el sábado que viene con más Macro Connection. Esto fue Macro Connection. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología con Nicolás Giuffrida y Eric Stralge. Escuchanos el próximo sábado de 18 a 19 por Conexión Abierta, la radio de la UAI. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. www.conexionabierta.com.ar. Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty. Oh my, my. 24 horas online. But I'm a lucky man. Conexión Abierta. With fire in my hand. Donde vos estás. Con la efusión de siempre y al estilo que lo caracteriza, Horacio Pagani propone una hora de actualidad deportiva al ritmo del 2x4. Pagani, fútbol, tango. Un protagonista, dos pasiones. Con la participación de Luis Pagani. Todos los viernes a las 11 de la mañana por Conexión Abierta. La radio de la UAI. Conexión Abierta.